¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión para darles la bienvenida a este proyecto titulado Presente 7. Ya estamos, como cada semana, listos para compartir esta lección de esta semana y, por supuesto, también nos acompaña nuestro buen amigo, el pastor Abimael. Amigo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, contento de estar aquí. Esta lección de esta semana ha estado muy bonita también, así que ojalá que sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén, así es, amigo. Y antes de que iniciemos, queremos invitar a las personas que nos están viendo en este momento a que puedan compartir este proyecto, este programa con sus iglesias, con sus amigos, para que también otras personas puedan beneficiarse del estudio de esta semana. Y si les ha gustado, pues no olviden dejarle su me gusta, también suscribirse a este canal para seguir apoyando este ministerio. Y bueno, ahora sí, vamos entonces a entrar de lleno a la lección de esta semana, que es la lección número 6 y lleva como título, porque ¿qué nación grande hay? Es una pregunta, amigo, que nos hace el autor de esta lección basada justamente en un texto de la palabra de nuestro Dios. Y el versículo para memorizar está en Deuteronomio 4:8, que dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esta pregunta fue formulada por Dios para el pueblo de Israel y es una pregunta muy interesante. Esta semana vamos a estar analizando básicamente lo que es el libro de Deuteronomio nuevamente, pero ahora el capítulo número 4. Y yo quisiera iniciar este estudio, amigo, y leyendo lo que menciona Deuteronomio capítulo 4, verso 1, que dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dice allí la palabra de nuestro Dios, amigo, inicia con dos palabras interesantes. La primera de ellas es la palabra ahora pues, y la segunda es el segundo verbo interesante también es Israel oye. Es una invitación. Son dos palabras muy, muy interesantes porque básicamente, amigos, si analizamos los primeros 3 capítulos de Deuteronomio, vamos a encontrar que es un repaso de la historia del pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 4 inicia esta serie de invitaciones de parte de Dios, una invitación a obedecerle. Y por eso es interesante y en pocas palabras lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es: mira todo lo que yo hice por ti y ahora ve todo lo que hice por ti y como resultado de eso, escucha y obedece lo que te mando ahora. Y esto es algo realmente poderoso, ¿no? Sí, es bien bonito el saber que en primer lugar Dios, digamos, Dios actúa en favor de nosotros, Dios ya nos salvó. En el caso de Israel, pues ya les había dado la libertad Sí, de Egipto, ¿no? Y entonces ahora él nos salva, Él nos da la libertad, Él nos bendice y entonces ahora nos invita a entrar en ese compromiso de amor por lo que Él ya ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, aquí esas palabras que mencionas son bien interesantes, ¿no? Y también hay otras dos palabras que Dios añade, ¿no? Dice, no le añadas ni tampoco le quites, ¿no? Y sí, sí, entonces, sí. esto se vuelve aún más interesante, que Dios les dice específicamente eso, ¿no? Porque Él sabía que podía haber ese peligro, ¿no? Y que hay ese peligro de que podamos añadirle incluso a lo que ya está en la palabra de Dios y añadirle nosotros un poco más, así como pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Y que finalmente llevó al pueblo de Israel a desviarse de la voluntad de Dios. Entonces, es bien importante esas cuatro palabras: oye, obedece, ¿no? Que es lo que significa oír, obedecer, no añadas ni tampoco le quites, ¿no? Así es, amigo. Y justamente esto es de lo que nos habla la primera parte del estudio, ¿no? Lo que tú ya mencionabas. No añadas y no quites. No, dice allí la primera parte del estudio: no añadiréis ni disminuiréis. Y mira que ahondando un poco en el comentario que tú dabas, amigo, esto tiene relevancia a nivel del conflicto cósmico en el que nos encontramos.
Recordemos que la razón por la cual Satanás se rebela contra Dios es por el hecho de que él menciona que la ley de Dios, que es el punto central del libro de Deuteronomio, la ley de Dios, Satanás argumentaba que era imposible de obedecer. Y vemos que a lo largo de la historia Satanás ha tratado de cambiar la ley, ya sea añadiendo o quitando algunas cosas de la ley de Dios. Y esto, amigo, también lo vemos reflejado, como tú mencionabas, en el caso del pueblo de Israel. Ellos se metieron en muchos problemas justamente por esto, porque vamos a decirlo así, al ignorar la ley de Dios, estaban muchas veces quitando algunas cosas de la ley y otras veces añadiendo. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no? En el caso de Jesús, cuando muchas veces tuvo ciertos encontronazos, por así decirlo, con los escribas, con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos habían añadido cosas a la ley y habían quitado algunas otras. Y hoy en día, amigo, lamentablemente el ser humano actúa así, ¿no? Nosotros muchas veces ignoramos algunas cosas que Dios nos pide y otras sí queremos obedecerlas al pie de la letra. Y esto también es perjudicial para nuestros días, ¿no? Sí, así que debemos de tener mucho cuidado porque igual hay ciertos, digamos que ciertas cosas que no indican la Biblia directamente, Sí, sí, sí. pero que quizá nuestros padres nos han enseñado o así hemos crecido y de repente tratamos de imponer sobre otras personas, ¿no? Y hasta nos Así es. enojamos cuando las otras personas no obedecen eso, o no guardan Sí, como sí, nosotros sí. creemos que debería ser guardado, ¿no? Entonces, la mejor manera de saber exactamente o de mantenernos en esa línea de no agregar y no quitar, pues es estar estudiando la palabra de Dios, estar en ese Amén. contacto con la palabra de Dios y saber qué es lo que realmente la palabra de Dios dice, ¿no? Y entonces allí poco a poco a veces vas a tener, te das cuenta y vas a tener que, digamos que, am, soltar algunas cosas que tú creías que la palabra de Dios decía, pero que no dice, ¿no? Y obedecer Sí. otras donde no estabas haciendo las cosas bien, ¿no? Así es, amigo. Y ojalá que podamos realmente pues aferrarnos, ¿no? A esa verdad importante para nuestros días hoy, que es justamente eso, ¿no? El estudio de la palabra de Dios para evitar caer en ese error que el enemigo pues quiere llevarnos. Ahora, vamos a ir a la siguiente parte, Baal peor. ¿Qué es Baal peor, amigo? Fue un momento en la historia del pueblo de Israel, fue un punto clave para el pueblo de Israel. Y mira, te voy a decir algo, en lo personal esta historia me fascina, es una de mis historias favoritas. Yo incluso he preparado sermones de esta historia porque nos deja lecciones poderosas, poderosas. Y si ustedes gustan leerlo, pueden encontrarlo en Números capítulo 25, versículos del 1 al 15. Allí encontramos lo que sucedió en Baal Peor. Y mira, yo decía, por lo menos alguna de las lecciones que yo puedo extraer de esta historia, amigo, me llama la atención que la palabra de Dios menciona que la muerte de las personas que se rebelaron contra Dios fueron de 24,000 personas. Mm, Dice allí la plaga. Y esto nos enseña una de las lecciones importantes, ¿no? El pecado es eso, el pecado es una plaga para el ser humano. De igual manera, podemos ver cómo Dios se manifiesta con el pueblo de Israel y cómo por la acción o la decisión de una persona, cómo toda la historia cambió para el pueblo de Israel, ¿no? Y también para la historia de esa persona en particular. Y eso es algo también sumamente importante, pero para que podamos entender un poco a qué nos referimos con estas lecciones, déjenme nada más explicarles así de manera rápida qué fue lo que sucedió en ese momento. El pueblo de Israel empezó a ir tras las mujeres de otros pueblos, en este caso del pueblo de Madián, y justamente por ir tras esas situaciones cayeron en el error de empezar a adorar a otros dioses, empezaron nuevamente pues a ir en busca de otras cosas, ¿no? Que estaban dejando a un lado a Dios. Y a raíz de eso, Dios pues le pide a Moisés en este caso que elimine a esas personas que se habían alejado de Dios, pero dentro de ese grupo había otro grupo de personas que no se había contaminado, que eran justamente parte del pueblo de Israel. Y ellos que se mantuvieron fieles a Dios, uno de ellos, el hijo del sacerdote Aarón, dice que él tomó, cuando otro personaje iba entrando a la aldea, a la ciudad, por así decirlo, con una mujer de Madián,
este joven tomó su lanza y los atravesó a los dos. Y a raíz de ese acto, pues, paró toda la situación de las matanzas allí en el pueblo de Israel. Y aunque mira, amigo, esto pareciera ser contradictorio con un Dios que nos ama, pero nos deja sin duda alguna una lección importante para el ser humano. Sí, dice, de hecho dice el texto que dio al final, en la última parte, me parece que dice que Dios es un Dios celoso, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y entonces, fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta historia. No sabía que era una de tus favoritas, pero ahí hay tres cosas, ¿no? Que ahí me llaman la atención en cuanto al pecado. Una Sí, es, dice la Biblia, que pues fornicaron, comenzaron a fornicar con estas mujeres que eran extranjeras. Lo segundo es, comenzaron también a ofrecer y adorar a los dioses, que es la idolatría, y también a consumir esas carnes y esos sacrificios, ¿no? sí, Que vemos que es una intemperancia en la comida, ¿no? Entonces, están estos tres pecados que pueden resumir en gran medida lo que Israel, ¿verdad? Por mucho tiempo y por muchos años a lo largo de su historia, digamos que tenía esas tentaciones, ¿no? Era el sexo, la intemperancia en los alimentos y la idolatría, ¿no? Hoy en nuestros sí, días es algo similar, ¿no? Es similar. Igual, quizá las grandes tentaciones que tiene el ser humano tienen que ver con esa. Una es la sexualidad, eh, naturalmente fuera de lo que Dios nos manda. La otra es la intemperancia, que eso pues es algo que yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Cuánta luz no tenemos en cuanto a las leyes de salud? ¿Cuánta luz no tenemos en cuanto a lo que Dios nos ha indicado aquí para cuidar nuestro cuerpo, ¿no? No podemos decir, bueno, es que ya no estoy comiendo lo que Dios me dice, pero quizá no estamos haciendo ejercicio, ¿no? Quizá no estamos durmiendo bien nuestras horas, quizá no estamos comiendo adecuadamente, ¿no? Entonces hay tantas cosas que nosotros quizá en este momento estamos descuidando y estamos siendo intemperantes en cuanto a la comida. Y finalmente me gusta mucho, porque constantemente en todo el Antiguo Testamento se va a repetir lo de la idolatría, ¿no? Y yo sí, decía, sí, pero sí, ¿por qué? ¿Por qué si Israel pues vio a Dios, vio sus manifestaciones, por qué caía una y otra vez, ¿no? En el pecado. Eh, me gusta mucho un comentario que hace la hermana White precisamente del primer mandamiento, de los 10 mandamientos, que habla de no adorar a otros dioses o a otras imágenes o alguna otra cosa. Y entonces ella dice, cualquier cosa que ocupe el primer lugar, ¿verdad? Ese lugar que solamente a Dios le pertenece, llega a ser para ti un Dios, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la idolatría llega hasta nuestros días, porque puede sí. ser que en nuestras vidas haya algo o alguien que esté antes que Dios, en ese lugar, primer lugar que a Dios le pertenece, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros también podemos estar cayendo en ese peligro, en ese pecado de la idolatría, ¿no? Incluso eso es hablando incluso de las cosas buenas, porque hay cosas buenas que pueden estar ocupando el lugar de Dios. Por ejemplo, ¿qué cosa buena puede estar ocupando el lugar de Dios? Tal vez el ejercicio, un ejemplo, ¿no? A lo mejor le estoy dedicando más tiempo a eso o el momento que se lo dedicaba en el estudio de la Biblia, ahora lo ocupo Ujú, para ejercitarme, ¿no? Y ya no estudio mi ujú, Biblia. A lo mejor sea, no sé, alguna otra cuestión de pasar a lo mejor allí el tiempo que le corresponde a Dios, en lugar de dedicarlo a Dios, tal vez es ocuparlo en alguna cosa, viendo alguna película, que tal vez no sea algo malo, ¿no? O por el estilo, pero ese lugar o eso que es bueno, también puede convertirse en algo malo cuando ocupa el lugar de Dios. Y eso es algo con lo cual el ser humano debe tener también mucho cuidado. Y también, amigo, comentar en el aspecto de algo que menciona la lección, ¿no? Hay un pensamiento de alguien que no recuerdo ahorita el autor de este pensamiento, tal vez tú lo recuerdes, si lo recuerdas, menciónalo. Dice por ahí el pensamiento mente sana en cuerpo sano. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente afecta nuestra mente, sino también afecta nuestro cuerpo. Y todo esto ujú, está íntimamente relacionado. Lo que ujú. afecta a nuestro cuerpo también afecta a nuestra vida espiritual, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y es allí donde nosotros tenemos también que ser muy cuidadosos.
No solamente se trata de cuidar nuestra mente, nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque también Mm, eso es templo del Espíritu Santo. Y ahora, mira, vamos a ir a la siguiente parte del estudio. Seguid a Jehová vuestro Dios. Y aquí me gustaría detenerme y leer Deuteronomio capítulo 4, versos 3 y 4, porque hay nuevamente dos palabras interesantes que nos dejan muchas lecciones importantes. Miren lo que dice allí. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor. A todo hombre que siguió a Baal peor, lo exterminó Jehová tu Dios de en medio de ti. Pero vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Allí en ambos versículos, amigos, se menciona la palabra todos. mm, Todos los que siguieron a Baal, ¿cómo terminaron? Muertos. Todos los que siguieron a Dios, ¿cómo terminaron? Vivos. Dios. Y esto es impresionante, amigo, porque la palabra de Dios nos dice, yo pongo delante de ti la vida y la Mm, muerte, la bendición y la maldición. Y yo te escojo yo te invito a que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo te pregunto, amigo, si alguien te dijera, mira, Avi, te ofrezco aquí 20 años más de vida o que tú mueras la próxima semana, ¿qué elegirías tú? Yo creo que no, todos pues elegiríamos la vida, ¿no? vida. Exacto. Y pues así sucede con Dios, amigo. Dios coloca en nosotros dos caminos, la vida y la muerte. La decisión no la toma Dios por nosotros, la Mm, toma cada uno de los seres humanos. así es, y fíjate que reflexionando en esto, el pecado, cualquier tipo de pecado, ¿no? Siempre nos va a conducir a una muerte, sea pronta, sea larga, pero nos conduce por ese camino que es la muerte, ¿no? Sí, Y también los mandamientos de Dios, creo que esto y lo que la Biblia nos enseña es que los mandamientos de Dios son para nuestro bien, ¿no? No es para así es. quitarnos felicidad, no es para quitarnos disfrute, ¿no? Sino que son para nuestro bien. Incluso estaba reflexionando y digo, estos pecados en los que los israelitas cayeron y que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a caer, que es la sexualidad, la alimentación desordenada y la idolatría. O sea, si te das cuenta, podemos tener, digamos, que ese disfrute y en realidad, así como Dios nos lo ha dado, ¿no? Dentro del matrimonio, en el caso de la sexualidad, podemos disfrutar de los alimentos dentro del marco, ¿no? De salud y de referencia que Dios nos ha dado. E incluso al final del día, cuando estás en pecado y haces esas cosas de una manera equivocada, hay un disfrute pero momentáneo, no un placer Sí, momentáneo, como que una montaña rusa, ¿no? De placer, pero después se acaba, ¿no? Rápidamente. Sin embargo, cuando tú comienzas a observar la ley de Dios, a seguir las indicaciones que Dios nos da, nos vamos a dar cuenta que dentro de ese marco, que es una protección que Dios nos está poniendo, también todo lo que hacemos dentro de allí es para que nosotros podamos gozar y encontrar un gozo duradero, un gozo más profundo, ¿no? Un gozo permanente. Y entonces podemos disfrutar de la vida dentro de ese marco que nos protege, ¿no? Y que al final del día va a ser para nuestro bien. Y bueno, aquí se así hace una es. invitación también en Deuteronomios 4:4, ¿no? Que es Sí, la sí, sí. palabra seguir a Jehová. Seguir a Jehová y no sé si quieres comentar de eso. Sí, mira, es una invitación realmente que es para todos hoy en día, ¿no? Dios nos pide que nosotros podamos seguirlo, pero ¿qué es lo que significa seguir a Jehová? Básicamente es un compromiso y vemos que esta palabra, amigo, se repite en varios textos de la Biblia. Y por lo menos a mí me gusta mucho y voy a ocupar el ejemplo y es donde aparece esta palabra también de Ruth 1:14. Dice allí que de las dos nueras que tenía Noemí, una de ellas se fue, pero Ruth le dijo que ella la iba a seguir. Y vemos que en el caso de la historia de Ruth, los que conocen la historia de Ruth, pues dice que Noemí se fue y que a dónde iba Ruth, allá iba Ruth detrás de ella y fue hasta su hogar y estuvo con ella en su casa y hizo todo con ella, ¿no? Y trató de prosperar con ella. Pues así es lo que Dios espera que nosotros hagamos, amigo, que a donde Dios vaya, nosotros vayamos con Él, que donde Dios esté, nosotros estemos y que lo sigamos, que esa relación sea una relación continua, de continua permanencia a Dios. Y mira, aquí es donde yo quisiera aplicarlo ya a nuestra vida, ¿no? La oración.
el estudio de la Biblia, amigo, la adoración, la confraternización nos ayudan, son cosas que nos ayudan a aferrarnos a Dios, a mantenernos fieles a Dios. Y por lo menos hay un libro que se llama Permaneced en mí, que es un libro Ujú. que publicaba la iglesia, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero anteriormente lo publicaba, que era justamente para los hermanos que se acaban de bautizar. Y leyendo un poco allí lo que ese libro mencionaba, me gustó mucho que allí menciona 5 cosas que ayudan al cristiano a permanecer. El estudio de la Biblia, la oración, asistir a la iglesia, ser fiel a Dios en los diezmos y ofrendas y compartir el evangelio. 5 cosas que ayudan al cristiano a mantener firme. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que en esa permanencia podamos nosotros cultivar esa relación personal con Cristo Jesús. Ahora, Ujú. vamos a ir entonces a la siguiente parte del estudio. Y es allí donde es el título de la lección, ¿no? Porque ¿qué hay, qué grande, qué nación grande hay? Es una pregunta que hace Dios al pueblo de Israel y esta pregunta la podemos encontrar en el versículo 7 del capítulo 4 de Deuteronomio. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amigo, dime qué Dios hay como el Dios que tenemos nosotros. Oye, esta parte está muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Dice la palabra de Dios, ¿no? Aquí la ley, Dios les había dado la ley al pueblo de Israel. Y entonces dice Dios, eso es lo que los hace tan diferentes de otras naciones. Y Sí, aparte que yo me he manifestado, ¿no? Entre ustedes y que yo estoy cercano a ustedes, ¿no? Entonces, en todo el mundo, dice Deuteronomio 4, ¿no? En todo el mundo no hubo otra nación con la cual Dios liberara así como lo hizo con Israel. No hubo otra nación a la que le diera los estatutos y mandamientos que le dio Israel, ¿no? Entonces, qué sí, privilegio tenía Israel y qué responsabilidad. Es algo hermoso y como lo hemos estudiado en otras lecciones, no es porque Israel merecía ser el pueblo escogido, no es porque Israel tenía algo especial en sí mismo, ¿no? Sino porque Dios lo eligió, ¿no? Simplemente por elección. Y de allí se vieron beneficiados y Dios tenía un plan muy especial para ellos, ¿no? El propósito de Dios que Él tenía era que a través de, mientras ellos guardaran la ley de Dios, mientras ellos se acercaran a Dios y se aferraran a Dios, ellos pudieran ser bendición para todas las familias de la tierra, ¿no? Y entonces que las sí, naciones pudieran conocer a Dios al observarlos, la prosperidad, al observar también la unidad, al observar cómo Dios se manifestaba y cómo estas personas vivían en orden, ¿no? Que fueran una luz y testimonio para las demás personas. Ese era el llamado que Dios les estaba haciendo, ¿no? Ese era el privilegio que ellos tenían de cumplir ese propósito que Dios tenía para ellos. amén, amigo. Y eso es en lo que nosotros tenemos que reflexionar realmente. Tenemos un Dios maravilloso, realmente es un Dios increíble y como dice allí Moisés, ¿no? No hay otro Dios semejante a él. Imagínate un Dios tan cercano a su pueblo, un Dios tan cercano al ser humano y tan cercano que estuvo dispuesto a morar entre los hombres, ¿no? Él vino, estuvo dispuesto a venir a ocupar ese lugar que nosotros merecíamos para darnos la salvación. Y como bien mencionas tú, con un propósito especial, que por medio de eso el mundo lo conociera, que a través de lo que nosotros podamos dar de testimonio en nuestra vida, el mundo pueda llegar a conocer a ese Dios maravilloso. Y aquí me gustaría terminar esta parte con una pregunta que yo anoté aquí en las Mm, conclusiones, ¿no? Dios ha hecho mucho por el ser humano. ¿Qué estás haciendo tú por Dios? mm, Dios ha hecho mucho por nosotros, amigo. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros por Dios? ujú, ¿Será que estamos reflejando lo que Dios hizo por nosotros? mm, ¿Será que estamos dando esa luz
a las demás personas que aún no le conocen. Ujú. Y ahondando un poco más en esta cuestión, es la siguiente parte del estudio: vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Dios esperaba, amigo, que cuando el pueblo, cuando las demás naciones lo vieran al pueblo de Israel, notaran algo en ellos. Y yo te pregunto, ¿será que Dios esperaba que notaran la ley o que notaran la obediencia del pueblo a la ley? Ujú. Fíjate, cuando está leyendo este texto es que hace la pregunta a la lección, ¿no? Sí, De qué era especialmente su sabiduría y su inteligencia. Y sí, yo me sí, sí. fui, ¿no? Dije, no, pues la ley, ¿no? Pero Sí, ya después se hace esa aclaración y el texto exactamente dice, no era la ley en sí misma, ni los mandamientos, que son buenos, pero no era eso, sino era el hecho, la acción de guardarlos, ¿no? De obedecerlos. Es allí donde entonces se encontraba la inteligencia y la sabiduría en esa acción, ¿verdad? En ese sí. guardar los mandamientos de Dios. Así es, amigo. Y mira, esto es importante, porque el pueblo de Israel tenía una ley, y yo lo he dicho muchas veces. La verdad, yo te soy sincero, no me había puesto a reflexionar en ese texto específicamente, pero siempre lo había pensado, ¿no? Analizando en general la Biblia. Yo me pongo a pensar en el hecho de que realmente la Biblia es un texto maravilloso, y si tú lo analizas nunca vas a encontrar una contradicción entre sus páginas. Te habla de una sabiduría poderosa. Es un libro que ha traspasado años y generaciones enteras, y eso es algo realmente sorprendente. Y yo siempre he pensado eso, ¿no? ¿Qué Dios tan maravilloso, y ese libro tan poderoso no pudo haber sido obra de un ser humano, sino que tuvo que haber sido obra de una mente superior? Porque el ser humano dice una Mm, cosa y al rato ya está diciendo otra, y ya se está contradiciendo el mismo, pero Dios no, amigo, y eso es algo que debe asombrarnos, ¿no? Pero, ¿de qué nos sirve ahora en este caso, en nuestro tiempo, de qué nos sirve tener la Biblia si no la aplicamos? Si no la hacemos una realidad en nuestras vidas, ¿de qué nos sirve todo eso? Yo creo que de nada. Y lo mismo quería Dios del pueblo de Israel. De nada le iba a servir al pueblo de Israel tener la ley si no la vivían, si no la aplicaban a su vida, ¿no? mm. A mí me gustaría leer, parafrasear una frase que se encuentra aquí en la lección, que a mí me llamó mucho la Sí, atención, que dice, toda la luz y toda la verdad no te hacen ningún bien, ni a ti ni a los que te rodean, si no vives esa verdad, ¿no? Y está tremendo esto, ¿no? O sea, sí, puedes tener sí, toda la sí. luz, toda la verdad, gracias a Dios, pero no te hace ningún bien ni a ti ni a los que te rodean si no vives esa verdad, ¿no? Y creo que es el mensaje que nos presenta Dios en su palabra, ¿no? Esa invitación que Dios nos hace. Y Sí, me gustaría agregar un comentario más. Y aquí en Deuteronomios 4 29 al 31 no menciona este texto en la lección, pero me gustaría a mí cerrar con esto. Deuteronomio 4 29 al 31, eh, léanlo, es un texto sumamente hermoso. Dios les está haciendo esta invitación a Israel, está en todo el capítulo 4, que es como un sermón, les dice lo que sí, pasó, les dice lo que ahora Dios les está llamando a hacer, cuál es la misión, el propósito que Dios tiene para ellos. Y entonces allí en Deuteronomios 4 29 al 31 les dice, miren, si ustedes no obedecen, si ustedes no cumplen con este propósito, si ustedes se van tras otros dioses, entonces lo que va a pasar es que va a venir otra nación y los va a destruir a ustedes y los va a esparcir por toda la tierra, ¿no? Y entonces allá en esas tierras extranjeras, porque ustedes quisieron adorar a otros dioses, allá van a adorar a otros dioses, ¿no? Pero dice el texto, pero si estando allá y si en lo último de sus días ustedes se arrepienten y desean buscar a Dios de todo su corazón, entonces Dios recibirá ese deseo, Dios aceptará ese deseo y los traerá una vez más de vuelta, ¿no? Los perdonará. amén. Y esto a mí me da muchísimo gusto porque Dios ya estaba viendo lo que iba a ocurrir hacia el futuro. Exactamente qué pasó. Aunque Israel recibió toda esa instrucción, se fueron tras otros dioses, fornicaron una y otra vez a lo largo del tiempo, vino el exilio, pero en medio de todo eso Dios les dice, pero hay esperanza. Y a nosotros hoy nos dice exactamente lo mismo, no puede ser que vida hasta este momento pues no haya sido una vida tan ordenada, ¿no?
Y puede ser que en este momento Dios te está diciendo también a ti, y nos está diciendo a nosotros, si quieres, no importa qué es lo que haya pasado con tu vida, es tiempo de regresar y puedes regresar, no hay ningún problema. De hecho, yo Amén. abro mi gracia, ¿no? Yo abro mi corazón y yo deseo que tú vuelvas. Y bueno, ese es el mensaje que nos da allí el libro de Deuteronomio en esos versículos también. Amén, amigo. Pues ahí está esa invitación. No me gustaría agregar nada más porque tú has concluido con esta parte de una manera que es en general la invitación de Dios para nosotros, ¿no? Yo solamente quisiera mencionar que recordemos eso, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios increíble y que siempre va a estar allí para cada uno de nosotros. Amigo, ¿te parece si inclinamos nuestro rostro y terminamos con una oración? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, en esta hora quiero agradecerte, Padre, por ser ese Dios tan maravilloso con cada uno de nosotros, porque nos amas, porque estuviste dispuesto a venir a morir y a ocupar el lugar que nosotros merecíamos, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda alguna tú no dejas de llamar a tus hijos, Señor, porque no deseas que nadie se pierda, sino que todos podamos estar contigo en la patria celestial. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y ayúdanos, Padre, a prepararnos y de esa manera, Señor, ser fieles a ti y estar contigo en el reino de los cielos. Acompáñanos, Padre, y bendícenos en cada una de las actividades que emprendamos y que siempre podamos colocarte en alto tu buen nombre, Señor. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.